Bienvenidos a Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. Esta tarde vamos a revisar la sesión Integridad y Ética en la Contratación Pública. La integridad corresponde a una conducta, a un desempeño de la persona en cuanto a sus valores, a su forma de ser y forma de hacer las cosas. La integridad también está incorporada en nuestra legislación nacional. El Decreto Supremo 092-2017 PCM aprueba la Política Nacional de Integridad y de Lucha contra la Corrupción. Entendemos entonces que integridad y corrupción son como una unidad dialéctica, como la noche y el día, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, de una misma situación, de un mismo ambiente, ¿no? ¿Qué relación tiene la integridad con la corrupción? La integridad está definida como el uso adecuado de los fondos, a fin de que estos cumplan una finalidad pública, ¿no? Así lo reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y esta definición está incorporada en la Política Nacional de Integridad. Pues bien, ¿y la corrupción qué es? Bueno, la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo, autoridad, para beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, la extracción. Bueno, pues dirán, eso ya lo sabemos. Sí, pero vamos a analizarlo, vamos a desentrañar cuáles son los mecanismos al interior de los actos de corrupción. Inicialmente percibimos a la corrupción como un contexto regularmente aceptado por la sociedad, ¿no? Me dicen, Señor, no me des, ponme donde hay, yo solito me la consigo. Es una expresión básicamente que viene de la historia de la gestión de los intereses, ¿no? Al pasar de la monarquía a la república, no necesariamente hemos cambiado de forma de ser o de forma de hacer las cosas, sino hemos heredado básicamente una gestión de la cosa pública en función de la distribución de privilegios. No me des, ponme donde hay. Y esto ha sido más o menos posible en función de la poca transparencia que ha existido en los últimos 200 años, ¿no? Y por tanto también a partir de mecanismos nuevos de acceso a la información, como es la Internet, las redes sociales, se ha visto expuesta a la luz todos estos mecanismos de tráfico de influencias, de gestión de intereses, que podrían existir a menos que que tengan un contexto de daño a la sociedad. Vamos a examinar un poco más en detalle esta mecánica. El profesor Kligar, profesor de la Universidad Harvard, ha encontrado la fórmula que define la corrupción. ¿Cuál es esta fórmula? La expresa así: corrupción es igual a monopolio más arbitrariedad y menos transparencia. Cuanto menor es la transparencia, mayor es la corrupción. Examinemos un poco más en detalle esto. ¿En qué consiste la arbitrariedad? La arbitrariedad es, pues, las decisiones que adopta el funcionario o el servidor público, algunas veces incluso contra ley, pero muchas veces de manera soterrada dentro del margen de discrecionalidad que le faculta la norma. Por ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tan sencillo es que una entidad pague al proveedor en la fecha 10 días, dice la norma, después de haber obtenido la conformidad? Está la regla, está ahí la norma. ¿La cumple? No la cumple. ¿Por qué? Que venga primero, ¿no?, a resolver su problema, ¿no? Y si no lo tiene, no tiene ningún problema en su trámite de pago, bueno, igual que venga para conocerlo, ¿no? Entonces, podemos entender cómo sí, efectivamente, es cierta esta fórmula, ¿no? Sencilla, pero muy, muy clara, ¿no? A mayor monopolio, perdón, la corrupción es igual a monopolio más arbitrariedad menos transparencia. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento central del combate, la lucha de la corrupción? Pues, evidentemente, como ustedes ya mismo lo están identificando, la transparencia. Examinando un poco más en detalle los mecanismos internos de la corrupción, entendemos que también se ha hecho este aporte sobre el triángulo de la corrupción.
compuesto por presión, oportunidad y racionalidad. Dentro del contexto de la oportunidad, la corrupción se va a presentar cuando exista poca transparencia, desorganización de la información, una entidad desordenada, inexistencia de procesos o procedimientos, confianza excesiva en los trabajadores, baja exigencia en la rendición de cuentas. Hace muy poco me consultaban qué podemos hacer con una solicitud de ampliación de plazo de diciembre del año 2019, que recién aparece hoy a trámite en la entidad. Estamos en octubre del 2020. Evidentemente, el desorden en la información podría haber dado lugar que este documento se traspapele, o también que gracias a este mismo desorden y frente a la posibilidad de la imposición de una penalidad, se ha fabricado, ¿no?, la solicitud antigua que ya estaría a esta fecha, aprobada por la aplicación del silencio positivo. Podemos entender cómo efectivamente, ante una situación de poca transparencia, no hay registros del ingreso de documentos, desorden administrativo, falta de directivas en que la información fluya a los órganos decisionales, permiten estos ambientes de debilidad en la organización que hace proclive a actos de corrupción. En este caso, eludir la imposición de una multa, de una penalidad, ¿no? Evidentemente, esto además requiere de la existencia de una presión interna, ¿no?, de parte de un jefe, o podría no ser de un jefe, sino de un líder político, o alguien que tiene injerencia en la administración sin que necesariamente sea un funcionario público. Y finalmente, la actitud de la persona, ¿no?, la racionalidad en que se hace proclive a este manejo arbitrario de los procedimientos. ¿En función de qué? De aspiraciones personales, de caerle bien al jefe, de mantener su puesto, o de alguna prebenda o alguna dádiva que está obteniendo como producto de hacerse de la vista gorda. Este triángulo de la corrupción es fácilmente identificable, ¿no? Cada uno, como la entidad en la que trabaja, podrá advertir si la información fluye conforme a los procesos o hay un desorden en la gestión de la información, y faltan directivas y en general poca transparencia en los procesos. Cuando esto exista, ya tenemos un triángulo de alerta de situaciones de corrupción. La corrupción en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción está estudiada, está analizada, está desmenuzada. En primer lugar, se han encontrado varios tipos de corrupción en relación a las prácticas delictivas vinculadas a la corrupción. Podemos entender, por ejemplo, que hay gran corrupción y pequeña corrupción. Gran corrupción relacionada a la gestión gubernamental propiamente dicha de los niveles ministeriales y en general del Poder Ejecutivo, ¿no?, que implican abusos de poder, violación sistemática de la legalidad y que genera inestabilidad económica, desconfianza en la institucionalidad formal del gobierno. Y somos testigos en este último año de cómo estas situaciones se han venido dando, ¿no?, en las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, los ministerios, etcétera, donde uno al otro se cuestionan sin fin. La pequeña corrupción también existe, es lo que podemos llamar la corrupción administrativa, la multa que no quieres pagar, o cómo vamos a solucionar frente a la policía que te detiene frente a una infracción administrativa. Pero también tenemos la corrupción activa y la corrupción pasiva. Una corrupción activa es aquella que engloba todos aquellos actos de corrupción en las que el particular ofrece un pago, un beneficio al administrador, a la autoridad, al funcionario, al servidor público. Y pasiva, cuando es el servidor que exige o requiere alguna entrega o forma de pago o dádiva. También tenemos como tipo de corrupción el soborno o la coima, que es la forma más general en que hemos conocido este procedimiento, pero en la cual esta dádiva, este pago, no necesariamente es en dinero, puede tener diversas formas: dinero efectivo, transferencia de acciones, favores sexuales, promesas diversas. Otro tipo de corrupción es el fraude o la malversación, conocido acá en el Perú como peculado.
implica la sustracción o apropiación total o parcial de un bien, sea este público o privado, por parte del personal encargado de su administración. Esto se da especialmente en los habilitos, en los fondos por encargo, ¿no? Se emite un cheque por 40.000 soles de encargo a un funcionario. Pasados unos días nos trae una serie de boletas, facturas y demás para justificar el gasto. La demora en la rendición de este gasto, la falta de precisión en la información, la incongruencia de fechas, obviamente va a dar lugar a entender que ha habido una apropiación de estos caudales. Lo mismo pasa en la gestión de los viáticos y en la gestión en general de todos aquellos fondos en efectivo. Podemos entender entonces que estos elementos, esta casuística, está perfectamente identificada. Otro tipo de corrupción se da en la extorsión, que últimamente está presente en el otorgamiento de la buena pro o cuando le retiran la buena pro al postor, ¿no? Si no cumple aquello que está siendo extorsionado, bueno, pues le quitan la buena pro porque se ha sembrado dentro de las bases algún elemento que va a permitir, ¿no? No tiene totalmente transparencia las bases administrativas. En la información obligatoria a presentar no consta la información que entre líneas se ha establecido en alguna parte de las bases, ¿no? Entonces, como no la presentó completa, evidentemente tiene todas las armas el que administra este procedimiento administrativo, este procedimiento de contratación, para retirarle la buena pro. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Todo depende de ti, ¿no? La extorsión también se da al revés, no del funcionario público hacia el administrado, hacia el postor o participante del procedimiento de contratación, sino de afuera para adentro. Es decir, el monopolio, aquel que ejerce una posición de dominio económico sobre la entidad, establece a favor de quién debe darse la buena pro y hacer los modos posibles para que así sea, ¿no? Y si no ocurre así, bueno, activan la cláusula no la cláusula, no es una cláusula, ¿no? Sino aplican este factor escondido dentro de las bases para eliminar o retirar o descartar la buena pro y convertirla en un proceso desierto, ¿no? Los recursos de nulidad que se presentan sin que se cumplan con los procedimientos de recursos de apelación, que es lo propio, nos pueden dar una pauta de posiblemente la aparición de este elemento de extorsión, bien sea interno o externo. El abuso de funciones es una de las formas más simples en que se produce la corrupción y la vemos sencillamente en la demora en los procedimientos de pago, tanto de conformidad como de pago en los procedimientos de contratación. Hay un proveedor que ha hecho la compra a sus proveedores matrices, ha hecho la entrega en sus fechas, no le dan la conformidad dentro de los 7 días que establece la norma a la entrega, tampoco se produce el pago dentro de los 10 días siguientes a la conformidad y se tiene el tema ahí. Incluso algunas veces le dicen que no hay presupuesto. Pero ¿cómo no va a haber presupuesto si hay una certificación presupuestal? Estamos en un ambiente de arbitrariedad, ¿no? De abuso de funciones. El favoritismo y el nepotismo también es la forma más común. Es decir, ¿quién invitó a la fiesta? Bueno, si el invitado a la fiesta, me refiero a las contrataciones, tiene el favor del dueño de la fiesta, evidentemente va a gozar de todos los favores al interior de esta. Buena comida, buena bebida, la disfruta, la pasa bien. Pero si llega a la fiesta alguien que no ha sido invitado, ¿cómo la va a pasar? Pues muy mal, su pago no va a salir. Está claramente identificada la forma de corrupción bajo favoritismo o nepotismo. Nepotismo, por supuesto, escondido. Y también es parte de los tipos de corrupción identificados a nivel internacional por las Naciones Unidas, las contribuciones políticas inapropiadas. Se distingue entre las contribuciones legítimas y las ilícitas que se hacen a organizaciones políticas a fin de obtener beneficios ulteriores. Aquí tenemos con toda precisión y claridad descrita las actividades de Odebrecht, por ejemplo, y en favor de algunas organizaciones políticas que eventualmente en el ejercicio del poder deben devolver estas dádivas
a través de concesiones, licitaciones y etcétera, una serie de prebendas. La forma de contribuciones políticas inapropiadas ya está plenamente identificada y analizada a nivel internacional. ¿Cuáles son los actores que intervienen en la corrupción? Evidentemente son dos, ¿no? El cliente o corruptor y el agente público. En este intercambio hay un procedimiento oficial a través del cual se va a otorgar algún tipo de privilegio, una concesión, un contrato, un pago, un reconocimiento de obligaciones, y en el subterfugio está pues el soborno, el dinero, ¿no? Que procede de fuente privada y va hacia este agente público. Evidentemente, en ello existe la necesidad de diferenciar aquellas operaciones que son lícitas de las que son ilícitas, ¿no? La corrupción está estudiada a nivel internacional, se tiene un índice internacional de percepción de la corrupción, el IPC, el Perú está en el puesto 38, hay el índice mundial de gobernanza, WGI, en el cual estamos en el puesto 43. Hay estudios nacionales sobre la corrupción, tenemos la 9ª encuesta nacional sobre corrupción, en la que se establece la relación que existe entre la corrupción y el incremento de fortunas que no tienen justificación. A partir de ello, la Política Nacional de Integridad ha desarrollado los siguientes objetivos estratégicos que vamos a revisar brevemente. El objetivo estratégico número 1, garantizar la transparencia. Como hemos dicho, del estudio de la fórmula de Klinger, a menor transparencia, mayor corrupción. Por lo tanto, a mayor transparencia, menor corrupción. Todos los mecanismos del Estado, del sistema de modernización del Estado apuntan a la transparencia por ese objetivo, por lucha contra la corrupción. El segundo objetivo estratégico es consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública. ¿A qué se refiere? Bueno, todos los actos y contratos bancarios y en notarías públicas y en registros públicos sobre adquisición de bienes, adquisición de activos, transferencia de dineros, están bajo un sistema de prevención de la corrupción. No hay dinero que se mueva que no exista una trazabilidad, un seguimiento de su origen y destino. El tercer objetivo estratégico es impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral en Perú y de las organizaciones políticas. Hace muy poco hemos visto las luchas políticas en relación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y que no ha salido del todo satisfactoria para la población. El cuarto objetivo estratégico es promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía. Yo diría al revés, ¿no? Principalmente en la ciudadanía, a fin de que cuente con la información y pueda monitorear y denunciar los actos de corrupción. El quinto es instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la administración pública. Sabemos que hace poco ya se aprobó el formulario de declaración de intereses que todo servidor público tiene que mostrar. Si tiene una empresa que se dedica a la consultoría, que se dedica a ABC actividades y es proveedor del Estado, pues tiene que declarar sus intereses al momento de asumir una función pública. El sexto objetivo estratégico es fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, que es la actividad principal que en este momento viene desarrollando la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional. El objetivo específico número 3, dentro de otros objetivos estratégicos nacionales, tenemos a garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios, ¿no? El objetivo específico plantea una situación que está evidenciado. Esto estamos hablando acá de lo que contiene el Decreto Supremo 092/2017, ¿eh? Hace ya 3 años. Actos de peculado y colusión en los que servidores públicos desarrollan prácticas para hacer uso indebido de los recursos públicos. ¿Cuál es la meta? Que el sistema de contratación de bienes, servicios y obras
cuente con protocolos de prevención que reduzcan los espacios de negociación ilícita. ¿Quiénes son los responsables? OCE, Proinversión, Perú Compras y la Dirección General de Abastecimiento. ¿Cómo lo hace? Generando mecanismos de transparencia. ¿Cuál es el objetivo específico número 4? Fortalecer los mecanismos para la recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública. Es decir, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Obtuviste de manera indebida ese edificio de 10 pisos. Bueno, pues identificado y hecha la trazabilidad del dinero, el desbalance patrimonial permite a las autoridades la pérdida de dominio. ¿Qué es? Queda incautado. Nadie sabe para quién trabaja. Y tenemos estándares nacionales dentro de la Política Nacional de Integridad, que es fortalecer los mecanismos de recuperación de activos, pérdida de dominio. En materia de transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, que es la principal herramienta mundial. Es una tendencia mundial, eso no es una moda en el Perú, es una tendencia global, una tendencia mundial, que obligan a justamente la transparencia, ¿no? Y terminamos con esta diapositiva que nos dice: la tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio, ¿no? Es un mundo nuevo, es una realidad nueva. La pandemia ha exacerbado, ha mostrado aún más cuánto estamos interdependientes de las redes sociales y cuánto de las redes sociales hacen transparente lo que antes era oculto. En este nuevo ambiente, la opción para caminar seguro, con tranquilidad, dormir tranquilo, es no tener nada que ocultar. Bien, muchas gracias. Hemos concluido con el tema integridad. Los invitamos a pasar al siguiente video sobre ética y desarrollo del liderazgo. Gracias.